La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta y como dijo Terminator, I'll be back. Estamos de regreso ya en La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCID. Encantados de estar nuevamente aquí en Radio Universidad, saludando al buen y legendario Lalo Carrillo desde los controles. Y bueno, pues vamos a arrancar precisamente con las netas para que usted se mantenga informado de todo el acontecer mundial en México y en San Luis Potosí en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Ya lo sabe, siga la transmisión a través del Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok en @COPOCID, así como también a través del 88.5 de FM, quienes nos escuchan aquí en el corazón de San Luis Potosí. Y también, ya lo sabe, todos los capítulos de La Neta de la Ciencia a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares. Titulares. ChatGPT, perjudicial para el cerebro. Los sorprendentes resultados de un estudio del MIT sobre la deuda cognitiva. Envases de vidrio captan hasta 50 veces más microplásticos. Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Fuentes Renovables de Energía. ¿Por qué la ONU acusa a la IA de empujarnos al colapso climático? México se calienta más que el promedio global, según un experto. El naturalista que habla el idioma del bosque. El sonido de la naturaleza es un termómetro biológico. El fitoplancton se desplaza hacia los polos. La resistencia antimicrobiana, una amenaza global, según investigadora. Investigadores crean apósitos que se activan con la luz solar para frenar la expansión de las infecciones bacterianas. Pérdida de sueño a nivel mundial, hasta 17 noches menos al año. ¿Cómo cambia el cerebro al jubilarse y cómo aprender a adaptarse a esta nueva etapa? Usan IA para identificar a espermatozoides capacitados. Descubren una técnica para analizar millones de células a la vez sin secuenciación. Nuevo método para lograr que el cuerpo desarrolle celular CAR-T. La batalla silenciosa de Daniel contra la epilepsia que le ataca mientras duerme. ¿Se pueden evitar los terremotos? Y recuerde, pues bueno, hoy tenemos también nuestro top 10 al final del noticiero. Estas son las netas de hoy. ¿Es el ChatGPT perjudicial para el cerebro? Los sorprendentes resultados de un estudio del MIT sobre la deuda cognitiva. Por el mundo. Un estudio preliminar del MIT advierte sobre el impacto negativo del uso excesivo de inteligencia artificial como ChatGPT en tareas de escritura. Según la investigación, el uso de estas herramientas puede reducir la conectividad cerebral hasta en un 55%, afectando la creatividad, el pensamiento independiente y la capacidad de aprendizaje. En el experimento se compararon 3 grupos, uno sin tecnología, otro con acceso a Google y otro con ChatGPT. Los resultados mostraron que quienes usaron IA tuvieron menor activación cerebral, produjeron textos más homogéneos y fueron menos capaces de recordar lo que escribieron, indicando una baja apropiación de ideas. Además, al escribir sin apoyo digital, estos mismos participantes mostraron mayores dificultades. El estudio concluye que depender de la IA sin un pensamiento crítico previo puede llevar a una comprensión superficial, haciendo a las personas más vulnerables a la manipulación. La advertencia es clara: la inteligencia natural debe fortalecerse antes de apoyarse en la artificial. Envases de vidrio captan hasta 50 veces más microplásticos, por DW. Un estudio preliminar en Francia revela que las botellas de vidrio podrían contener más microplásticos que las de plástico o metal. La investigación realizada por la Agencia de Seguridad Alimentaria, ANSES, encontró hasta 100 partículas por litro en bebidas como refrescos, cerveza o limonada envasadas en vidrio, una cifra entre 5 y 50 veces mayor que en otros envases. Sorprendentemente, los microplásticos provenían en su mayoría de la pintura de las tapas de las botellas, la cual se desgasta por fricción durante el almacenamiento.
El cambio, el agua y el vino presentaron niveles mucho más bajos. Aunque aún no se puede afirmar que estas cantidades representan un riesgo para la salud, los científicos sugieren que los fabricantes bien podrían estar actualizando sus investigaciones. Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Fuentes Renovables de Energía, por Crónica. La Secretaría de Medio Ambiente presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con metas claras hacia 2040 y 2060. México busca reducir sus emisiones de CO2 de 758 a 618 millones de toneladas anuales al cierre del sexenio y avanzar hacia una economía baja en carbono. La estrategia se basa en 3 ejes: adaptación, política climática transversal y mitigación. Este último incluye una expansión masiva de energías renovables, principalmente solar y eólica, para descarbonizar el sector eléctrico y cumplir con el Acuerdo de París. Se prioriza el uso de tecnologías limpias, el desarrollo de redes eléctricas inteligentes y se fomenta la colaboración público-privada en regiones con alto potencial. La meta a largo plazo es que para 2060 la matriz energética nacional esté completamente basada en fuentes sostenibles, seguras y económicamente viables. ¿Por qué la ONU acusa a la IA de empujarnos al colapso climático? Por Crónica. La ONU denunció a Amazon, Microsoft, Google y Meta por impulsar un aumento del 150% en emisiones de carbono, debido al desmedido consumo energético de sus centros de datos para inteligencia artificial. Solo entre 2020 y 2023, estas empresas duplicaron o triplicaron sus emisiones, lideradas por Amazon con una alza del 182%. La infraestructura necesaria para operar IA, incluyendo electricidad y grandes volúmenes de agua, está generando un impacto ambiental comparable a los países enteros. Entrenar modelos como ChatGPT puede requerir hasta 700,000 litros de agua y emitir cientos de toneladas de CO2. Mientras las tecnologías prometen sostenibilidad, sus inversiones millonarias en IA crecen sin control. Expertos advierten que, de seguir así, el sector digital podría consumir el 14% de la electricidad mundial en 2040. La ONU urge a regular el impacto ambiental de la IA antes de que se agrave aún más la crisis climática. México se calienta más que el promedio global, según experto, por DW. México se está calentando más rápido que el promedio mundial, según el experto Francisco Estrada Porrúa de la UNAM. Desde 1977 la temperatura ha aumentado 1.7 grados centígrados y casi el 30% de ese calentamiento ha ocurrido desde 2017. La tendencia indica que México podría alcanzar un ritmo de 3.2 grados centígrados por siglo, superando el promedio global de 2 grados centígrados. Este aumento está disparando la frecuencia de eventos extremos como huracanes, sequías e inundaciones. Además, ya se observan pérdidas en cultivos clave. En Veracruz, la producción de café ha caído casi 48% y el maíz, del cual dependen 27 millones de personas, podría perder hasta el 80% de sus rendimientos en algunas zonas para finales de siglo. El cambio climático, advierte Estrada, impactará en la economía, la seguridad alimentaria y podría agravar la migración y la inestabilidad social si no se toman medidas urgentes. El naturalista que habla el idioma del bosque. El sonido de la naturaleza es un termómetro biológico por el mundo. Carlos de Ita, naturalista y técnico de sonido, presenta su nuevo libro Parques Nacionales de España, una obra que recopila la banda sonora de los espacios naturales más importantes del país. Tras 40 años grabando la naturaleza, de Ita advierte: los sonidos del bosque se están apagando. Las aves cantan menos, los lobos han aprendido a callar y el zumbido de las abejas casi ha desaparecido. Para él, el paisaje sonoro es un termómetro biológico que revela la salud del medio ambiente. Afirma que escuchar la naturaleza no debería ser una rareza, sino parte de nuestra vida cotidiana. Su libro busca reconectar a la sociedad con lo natural a través de los sonidos únicos de cada parque nacional, como el Teide, Monfragüe y Timanfaya. Mientras los parques se enfrentan a amenazas como incendios, turismo masivo y pesticidas, de Ita ofrece una mirada esperanzadora
aún queda mucho por escuchar si aprendemos a prestar atención. El fitoplancton se desplaza hacia los polos, por DW. Un estudio publicado en Science revela que el fitoplancton, base de cadena alimentaria marina, se está desplazando hacia los polos y disminuyendo en el Ecuador. Esta tendencia, observada mediante datos satelitales de 2003 a 2022, muestra que los océanos son cada vez más verdes en altas latitudes y más azules en los trópicos, indicando cambios en la concentración de clorofila. Los expertos advierten que esta redistribución podría afectar la pesca mundial, especialmente en regiones tropicales y subtropicales, responsables de más del 50% de las capturas globales. También podría impactar el ciclo del carbono, disminuyendo la capacidad de fitoplancton de almacenar CO2. Aunque aún no se puede atribuir directamente al cambio climático, los científicos señalan la importancia de continuar el monitoreo a largo plazo para entender las causas de este fenómeno y sus implicaciones globales. La resistencia antimicrobiana, una amenaza global, según investigadora, por el Sol de San Luis. La resistencia antimicrobiana es una amenaza creciente que podría causar hasta 10 millones de muertes anuales para 2050, según la OMS. La investigadora chihuahuense María Cecilia Isida Gutiérrez advierte que el mal uso de antibióticos, especialmente en infecciones virales como gripes, está acelerando el problema. Durante su participación en la Escuela Nacional de Supercómputo, destacó cómo las nuevas tecnologías permiten estudiar genomas completos, revelando la complejidad de fenómenos, y señala que esta crisis no es exclusiva de hospitales, requiere la participación de médicos, gobiernos y sociedad. Isida, profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hace un llamado urgente a evitar la automedicación y prescribir con base en evidencia científica. Su trabajo, reconocido a nivel internacional, busca frenar esta crisis silenciosa que pone en jaque a la salud global. Investigadores crean apósitos que se activan con la luz solar para frenar la expansión de las infecciones bacterianas. Por Infosalud. Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, han creado un innovador apósito que, al activarse con la luz solar, reduce significativamente la proliferación bacteriana en heridas. El material, una combinación de compuestos metalorgánicos y celulosa, ha demostrado reducir más del 50% del crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus, causante de muchas infecciones. Publicado en la revista ACS, Applied Materials and Interfaces, este avance se basa en una terapia antimicrobiana fotocatálica que funciona sin necesidad de antibióticos, lo que representa una alternativa prometedora frente a la resistencia bacteriana. Además, el apósito es biodegradable, flexible y biocompatible, y podría potenciarse aún más con la inclusión de medicamentos. Pérdida de sueño a nivel mundial, hasta 17 noches menos al año. Por Infosalud. Un estudio global reveló que en los últimos 5 años las personas han perdido en promedio 17 noches de sueño al año, lo que preocupa a expertos por su impacto en la salud. La investigación, basada en datos de 1.29 millones de usuarios de dispositivos Quittings, encontró que dormir poco se relaciona con obesidad, enfermedades cardiovasculares e incluso menor esperanza de vida. Las mujeres duermen unos 28 minutos más que los hombres, y se confirmó que se duerme más en invierno que en verano. Además, quienes tienen obesidad duermen 21 minutos menos por noche, y aquellos con menor salud cardiovascular duermen casi 28 minutos más. Los especialistas insisten que dormir bien es clave para una vida larga y saludable. Yo creo que ya no llegué a las posadas. ¿Cómo cambia el cerebro al jubilarse y cómo aprender a adaptarse a esta nueva etapa? Por el mundo. La jubilación marca un cambio profundo en la vida y puede representar tanto una meta esperada como una crisis emocional, advierte el psiquiatra Giancarlo Cerveri. Este momento de transición puede aumentar el riesgo de depresión, especialmente en personas con antecedentes de vulnerabilidad. La adaptación depende del tipo de trabajo, situación económica, edad y cultura.
Quienes se encuentran en el empleo su identidad suelen tener más dificultades, mientras que las mujeres y quienes se jubilan jóvenes tienden a adaptarse mejor. Para una jubilación saludable se recomienda cuidar el sueño, hacer ejercicio, mantener la vida social activa y buscar actividades con verdadero propósito. Prepararse con anticipación es clave para vivir esta etapa con bienestar. Usan IA para identificar a espermatozoides capacitados. Por Crónica. Investigadores de la FES Iztacala de la UNAM, liderados por Andrés Aragón, han desarrollado técnicas innovadoras con inteligencia artificial para identificar espermatozoides capacitados, es decir, aquellos realmente aptos para fecundar. Tradicionalmente el análisis se hacía visualmente, pero ahora con sistemas computarizados y algoritmos de aprendizaje automático pueden evaluar millones de datos sobre el movimiento espermático con mayor precisión. Esto permitirá mejorar técnicas de reproducción asistida tanto en humanos como en animales. Además, han desarrollado un dispositivo denominado UPS-PERM que analiza la movilidad en eje vertical, clave para la fertilidad. Estos avances abren nuevas posibilidades en la evaluación espermática con apoyo tecnológico. Descubren una técnica para analizar millones de células a la vez sin secuenciación. Por Crónica. Una nueva técnica llamada STAMP, desarrollada por investigadores de España, Estados Unidos y Australia, permite analizar millones de células sin necesidad de secuenciación genética. Publicada en la revista Cell, esta innovación reduce costos y tiempo al analizar imágenes espaciales de alta resolución para estudiar la forma, el ARN y las proteínas de las células, incluso en muestras líquidas como sangre o tejidos tumorales. STAMP podría revolucionar el diagnóstico y desarrollo de tratamientos personalizados, especialmente en enfermedades como el cáncer o trastornos neurodegenerativos, al ofrecer una visión más precisa de cómo funcionan las células. El nuevo método que logra que el cuerpo desarrolle celular CAR-T, por TW. Científicos de Estados Unidos han desarrollado un nuevo método que permite al cuerpo producir por sí mismo células CAR-T, utilizadas para combatir cáncer y enfermedades autoinmunes. Publicado en la revista Science, el avance evita el complejo y costoso proceso de fabricar estas células en laboratorios externos. El equipo usó nanopartículas lípidas dirigidas que entregan ARN mensajero directamente a los linfocitos T, logrando su reprogramación dentro del organismo. Y probado en animales y en muestras humanas, el método mostró eficacia en eliminar células tumorales y autorreactivas, abriendo la puerta a terapias más accesibles y menos invasivas. La batalla silenciosa de Daniel contra la epilepsia que le ataca mientras duerme. Por El Mundo. Daniel, un niño español de casi 6 años, libra cada noche una batalla silenciosa contra el POX o POCS, una rara y agresiva forma de epilepsia infantil que provoca convulsiones durante el sueño y deterioro cognitivo. Esta enfermedad, casi desconocida incluso entre médicos, afecta gravemente su desarrollo y no cuenta con tratamientos específicos. Su madre, Beatriz, lucha por visibilizar esta condición y recauda fondos para que su hijo acceda a ensayos clínicos. La Asociación Española de Afectados por POX pide más investigación, formación médica y una red de atención especializada. Daniel, pese a todo, sonríe y desafía los pronósticos con pasos pequeños pero gigantes. ¿Se puede evitar o predecir los terremotos? Por The Conversation. ¿Es posible predecir los terremotos como en la película San Andreas? La respuesta es que aunque no se pueden evitar ni predecir con exactitud, sí podemos reducir sus efectos con construcciones seguras y sistemas de alerta temprana, como los de Japón y México. Los científicos intentan pronosticar terremotos, es decir, calcular probabilidades usando inteligencia artificial y observando cambios en la ionosfera o en el comportamiento del suelo. Aunque aún no hay un método infalible, la ciencia avanza. Mientras tanto, lo más importante es estar preparados, agacharse, cubrirse y mantenerse a salvo durante un sismo. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx.
Y bueno, para cerrar precisamente en las netas del regreso, en las netas de esta nueva temporada, le voy a platicar del top 10 de los microorganismos valiosos para la salud humana. Y bueno, pues los microorganismos son seres vivos indetectables a simple vista, a veces llamados microbios o gérmenes. Generalmente constan de una sola célula y están por todas partes, desde los abismos hasta el fondo de nuestro intestino, pasando por el aire, el suelo, las plantas y los ríos. Así que, bueno, pues vámonos con la número 10. La número 10, las bifidobacterias influyen en el sistema inmunitario y son cruciales para la salud. La número 9, pues hace 3.4 a 3.7 millones de años está la aparición de las primeras bacterias y arqueas, es decir, la primera forma de vida en la Tierra, y las arqueas son capaces de vivir en entornos extremos, es decir, fuentes de agua caliente, géiseres, hielo de la Antártida, entre otros, a presiones y concentraciones de sal elevadas y a temperaturas muy bajas, o, al contrario, muy elevadas. La Halobacterium o Halococcus viven en los lagos y gracias a sus pigmentos les dan un color rojo o amarillo, mientras el Phyrobaculum se reproduce bajo tierra en los reservorios de petróleo a más de 100 grados centígrados. El punto número 8, bueno, pues en un conjunto de bacterias, hongos, arqueas que se encargan de purificar el agua en las estaciones de depuración de aguas residuales. La número 7, la levadura Saccharomyces cerevisiae, vaya que lo dije, transforma los azúcares del trigo o la cebada en alcohol para la fabricación de la cerveza. Regrésenle poquito porque este es importante, reitero, para la fabricación del alcohol y la cerveza. En la número 6, unos virus llamados fagos nos permiten curar ciertas infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. En la número 5, el hongo Penicillium roqueforti transforma la leche cuajada y fermentada en queso azul o roquefort. Ya sabemos a quién le debemos esas deliciosas pastas. En la número 4, las bacterias Lactobacillus acidopulus y la Streptococcus thermophilus, que transforman la leche en yogur, para que no se le olvide la granola. En la número 3, las bacterias Ribosum, al fijar el nitrógeno de la atmósfera al suelo en las raíces de leguminosas, favorecen su crecimiento a la vez que reduce el uso de abonos químicos. En la número 2, la microbiota del intestino, también llamada microbiota intestinal o flora intestinal. Y por último, en la número 1, la microbiota, que es la comunidad de microorganismos, bacterias en su mayoría, pero también virus, hongos y arqueas, que colonizan el organismo humano. Y precisamente a razón de eso, pues recuerde, no podemos decir que no podemos vivir sin virus, sin hongos, sin las bacterias y sin todos estos microorganismos, porque simple y sencillamente, pues bueno, de acuerdo a los especialistas, pues ni podríamos vivir y peor tantito, no podríamos contar con vacunas, con medicinas y con todos aquellos medicamentos indispensables para la vida hoy en día. Y bueno, antes de irnos el día de hoy, déjeme reiterarle que sigue abierta la convocatoria de ADA, este gran programa que de 2018 el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología ha promovido, y bueno, con una gran innovación, que bueno, primero ADA, fomento de fortalecimiento en STEM más, estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas para jóvenes adolescentes, para adolescentes en San Luis Potosí, se cierra ya a finales de este mes, por ahí del 29 de agosto. ¿En qué consiste? Papá, mamá, investigadoras, investigadoras. Este programa ADA consiste en que en un grupo de jóvenes, los jóvenes que se inscriben, asisten durante varios viernes a centros de investigación, como el IPICIT, como el Colegio de San Luis, como todos los centros de investigación, laboratorios que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Luego van a empresas, participan en cámaras empresariales, visitan museos de ciencia, y conforme a esa dinámica van desarrollando y abriendo su catálogo de posibilidades. Así que no lo olvide, abierta la convocatoria de ADA, cierra el 29 de agosto, si no a finales, consulte las redes sociales y la página del Coposit. Y bueno, con esto nos vamos de estas netas, pero no se vaya porque seguimos con la entrevista de la neta de la ciencia. Yo soy Edgar Jiménez, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Esto fue
La Neta de la Ciencia. Noticiero de ciencia, tecnología e innovación.